El título que puse a esta meditación es No a una victoria a medias. No a una victoria a medias. Porque hemos oído, por ejemplo, que si un vaso tiene agua a la mitad, algunos dicen ese vaso está medio lleno. Otros dirían, no, ese vaso está medio vacío, ¿verdad? Entonces yo creo que una victoria a medias podría también considerarse una derrota a medias, ¿no? Porque si no es una victoria completa. Entonces, con esto en mente, leamos 2 Samuel 22, verso 1 al verso 3, y luego vamos a leer verso 33 al verso 39. Dice así: Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Verso 33. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Amén. Esa es una victoria completa, ¿verdad? Quiero enfatizar esos últimos dos versos donde David dice: perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Creo que Pablo, conociendo las Escrituras, él escribe en 2 Timoteo 4, verso 7. Leamos allí, 2 Timoteo 4, verso 7 y verso 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pablo está diciendo que él peleó la buena batalla. ¿A qué se refiere con buena batalla, verdad? No que sea algo agradable al decir algo bueno, ¿verdad? Pero se refiere en el sentido de buena batalla, una batalla donde él la peleó como debe pelearse una batalla. Amén. Acabamos de leer con David cómo, ¿verdad? En primer lugar, Jehová es mi salvación, mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es, dice David ahí, ¿verdad? El que me ciñe de fuerza y quien despeja. El Señor es el que lo hace, pero yo lo voy a perseguir al enemigo y no voy a volver hasta acabarlo. Es buena batalla. Amén. Comparado eso que acabamos de leer con 2 de Reyes 13, hermanos. Leamos 2 de Reyes 13. Vamos a comparar esto que acabamos de leer con este otro evento en la vida del rey Joás, rey de Israel, en el tiempo del profeta Eliseo. Dice en 2 de Reyes 13, verso 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Joás tenía Dios de su lado, ¿no? Por eso Eliseo le puso sus manos, cuando él agarró el arco, Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. La bendición de Dios iba con Joás, y el Señor le dice ahí cuando dispara la primera saeta: salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. El Señor está dándole la victoria. Pero él no tenía el entendimiento de David, el entendimiento de Pablo, de pelear esa batalla hasta consumir a sus enemigos, como dice aquí en este pasaje. Amén. Hermanos, creo que Israel sigue siendo una sombra para la iglesia, ¿verdad? Pablo nos dice en 1 Corintios 10:11, ¿verdad?, que siendo Israel una sombra, no, eso es para nosotros como una amonestación, para ver Israel como un ejemplo del cual traiga a nosotros amonestación, para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel. Y quiero muy brevemente relatar la historia de Israel desde que es nación en el año 1948. Amén. De una forma muy rápida. En noviembre 29 del 47, las Naciones Unidas votaron, y la votación fue a favor de que la tierra de Palestina fuera dividida, partida en 2 partes. Una parte para los palestinos y otra parte para Israel. A esa resolución los judíos estuvieron de acuerdo. No tenían para dónde agarrar, ellos estuvieron de acuerdo. Los árabes no estuvieron de acuerdo. Luego, eso fue en noviembre. Mayo del siguiente año, de 1948, cuando los británicos, se les terminó el tiempo que ellos iban a estar ahí gobernando, cuando salieron los británicos, entonces Israel declaró su independencia el 14 de mayo del 48. Amén. Inmediatamente que Israel declaró su independencia, se levantaron los países árabes vecinos contra Israel, a una, ¿verdad? Egipto, Jordania, Siria, Líbano, todos se levantaron contra Israel para luchar contra ellos y sacarlos, ¿verdad? Como hemos estado oyendo en las noticias, ¿verdad? Que del Jordán al Mediterráneo los quieren sacar, ¿verdad? De una vez eliminarlos, es el deseo de ellos, y ha sido siempre el deseo, y no va a cambiar. No ha cambiado absolutamente nada ese deseo de ellos, ¿verdad? Amén. Está documentado que por varios documentos, pero el misterio de iniquidad, ¿verdad? Han logrado que el mundo crea una mentira, pero está documentado que cuando esa guerra,
los líderes árabes le dijeron a los palestinos, que la gente, los árabes, porque no se llamaban palestinos, se llamaban árabes que vivían ahí en la región, les dijeron: salgan de la tierra, váyanse a ver dónde es, abandonen sus casas, váyanse solo por un par de semanas, porque vamos a arrasar a esos judíos. Entonces los árabes salieron por montones, ¿verdad? Se salieron al sur, se fueron a los países vecinos, a Jordania, etcétera, mientras supuestamente los árabes iban a destruir a Israel. Bueno, la verdad es que Israel ganó esa batalla, la primera que enfrentaron acabando de nacer, ¿verdad? Imagínense un bebé naciendo y ese mismo día hay que pelear, ¿verdad? Eso le sucede muchas veces a los animalitos, ¿verdad? Cuando nacen un venadito, muy pronto aparece ahí un león, esos salvajes, ¿verdad? Un puma, y quiere comérselo, ¿verdad? El venadito tiene que correr inmediatamente. Bueno, así le pasó a Israel. Ganaron un poco más de territorio de lo que les habían dado, y ahí es donde surgió la cosa, ¿verdad? Que los pobres palestinos quedaron, que Israel los echó, es lo que dicen, ¿verdad? Pero la verdad es que los árabes hasta en algunos casos hasta era un mandato que salieran mientras ellos destruían a Israel. El 5 de junio del 67 se levantó Egipto, Jordania y Siria a pelear contra Israel otra vez. Es lo que se llama la guerra de los 6 días. Ustedes han oído de eso, ¿verdad? En 6 días Israel los venció a estos 3 países, y en esa guerra de los 6 días, en el 67, Israel conquistó toda la península del Sinaí y conquistó los altos del Golán, que era parte de Siria, ¿verdad? Y entonces los países árabes se reunieron cuando perdieron esa batalla, porque Israel los venció, ¿verdad? Se reunieron y ellos hicieron un concilio y llegaron a un acuerdo, el cual se llama, yo creo que tiene un nombre, es lo que ellos, Jartum creo que se llama, lo que ellos decidieron en esa ocasión, y era que ellos nunca iban a aceptar a Israel. Le voy a leérselos mejor, como dice: esos jefes de Estado árabe han acordado unir sus esfuerzos políticos a nivel internacional y diplomático para eliminar los efectos de la agresión y asegurar la retirada de las agresivas fuerzas israelíes de las tierras árabes que han sido ocupadas desde la agresión del 5 de junio. Sí, imagínense eso, ¿verdad? Ellos fueron los que atacaron, Israel ganó, y ahora ellos están diciendo que tienen que acabar con esa agresión de los judíos, ¿verdad? Y dijeron: esto se hará en el marco de principios fundamentales por los que se rigen los estados árabes, a saber, no la paz con Israel, el no reconocimiento de Israel, la no negociación con él y la insistencia en los derechos del pueblo palestino en su propio país. Amén. En la primera guerra, en el 48, y cuando fue la guerra del 67, nadie hablaba de que eran palestinos y que estaban siendo robados de su tierra. Nadie hablaba de eso. Fue hasta después de que sucedió esta guerra del 67 que estos árabes empezaron a hablar de eso, ¿verdad? De que Israel estaba ocupando el terreno de estos pobres palestinos. Amén. Una vez más, los estados árabes habían anunciado la intransigencia y el odio eterno hacia Israel, que era el resultado inevitable de las enseñanzas del Islam con respecto a los judíos y a la necesidad de que los musulmanes dominaran y no fueran dominados en ninguna sociedad. Amén. Eso es algo que está en Islam. Ellos nunca aceptan ser dominados, siempre ellos tienen que dominar. Por eso hace unos años oí cuando Europa estaba recibiendo tantos inmigrantes musulmanes, ¿verdad? Alguien dijo: eso es un suicidio lo que están haciendo esos países, porque todos esos musulmanes que entraron a Europa, ellos nunca van a estar dispuestos a ser dominados ni a someterse a ninguna ley, sino ellos van a llegar a dominar, y es lo que han hecho, ¿verdad? Francia está, lamentablemente, es un estado árabe, más o menos, ¿verdad? Creo que ya es, ¿verdad? Es triste la realidad. Entonces, en ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo de una forma sarcástica lo siguiente:
que después de esta guerra de los 6 días es la primera guerra de la historia en la que el vencedor pedía la paz y el perdedor era el que tenía que pedir que el otro se rindiera incondicionalmente. Era una cosa, pero fuera ¿verdad? Porque Israel, que era el que ganó, tenía que pedirles paz, y ellos, que fueron los perdedores, los árabes, eran los que estaban pidiendo que Israel se rindiera incondicionalmente. Es increíble, ¿verdad? Amén. Pero Israel no les devolvió ni la península del Sinaí ni el Golán en ese tiempo, ¿verdad? Fue hasta años después, como en los 80 y pico, que Israel devolvió la península del Sinaí. Y el Golán, hasta el día de hoy, Israel no lo ha devuelto. Todos los países, las Naciones Unidas, dicen que esa es una tierra que Israel está usurpando, ¿verdad? Están ocupándola. Es un territorio sirio, pero Israel lo está ocupando. Israel lo ganó en guerra. Fue el presidente Trump el primero que dijo y reconoció que el Golán era parte de Israel, y eso se volvió un gran problema, un lío, ¿verdad? Todo el mundo reclamando que por qué los Estados Unidos estaban declarando el Golán como parte de Israel. Pero bueno, hasta el día de hoy, si usted ve los mapas, lo que es las alturas del Golán no lo pintan parte del mapa de Israel, sino lo pintan de otro color, porque según ellos Israel lo está ocupando. Pero bueno, el 6 de octubre del 73, ¿verdad? ¿Recuerdan? Egipto está parte de Israel, tiene ocupado las penínsulas del Sinaí, que ha sido de Egipto, ¿verdad? Entonces otra vez en el 73, lo que se llama la guerra de Yom Kippur, otra vez se levantaron los mismos, Egipto, Jordania y Siria, para atacar a Israel, otra vez destruirlos, tratando de recuperar sus territorios, Siria al Golán y Egipto al Sinaí. Otra vez Israel los volvió a vencer. Amén. Esa guerra no solo ocuparon el Sinaí, sino Israel llegó hasta como a 60 millas del Cairo, que es la capital de Egipto, ¿verdad? Y en Siria llegaron a las meras orillas de Damasco, la capital de Siria. Si es porque no, toda la presión de las Naciones Unidas, etcétera, y todo el mundo gritando que cese al fuego, como hoy, ¿verdad? Que paren, que mucha violencia, que muy malos. Israel tuvo que detenerse, retroceder. Finalmente le devolvió a Egipto la península del Sinaí. Tuvo que quitar los asentamientos que ya tenía ahí, bases militares y pozos petroleros, todo lo que Israel había hecho durante esos años, ¿verdad? Bueno. Luego del 87 al 93, lo que se escucha como la primera intifada. ¿Ustedes recuerdan algo de eso? La primera intifada, ya cuando aparece en escena Yasser Arafat, ¿verdad? Con la famosa OLP, Organización para la Liberación de Palestina, y es una cosa horrible, ¿verdad? Porque son ataques constantes contra Israel, bombas, suicidas, explosiones de buses, etcétera, siempre contra civiles, matando. Solo en el año, estaba leyendo yo, solo en el año 2021 Israel sufrió 5,000 ataques terroristas. Solo el año 21, 5,000 ataques terroristas. Eso era como 15 pico ataques diarios. La primera intifada. Israel siempre ha respondido, obviamente, pero nunca los dejan terminar con el enemigo, como es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Esa guerra con el Líbano, con los de Hezbolá, ¿verdad? Ahí era donde estaba Yasser Arafat, ¿verdad? Si no era porque los detienen, ellos hubieran conquistado todo el Líbano. En el 93 al 95, recuerdan el acuerdo de paz que se hizo de Oslo, donde estaban hablando de que Israel devuelva lo que es Gaza y lo que es la parte de Cisjordania del lado occidental del río Jordán, ¿verdad? Entonces Israel comenzó a construir ese muro o esa barrera entre Gaza e Israel en el año 96. Yo tenía curiosidad de eso, ¿verdad? Porque dije, bueno, ¿cuándo construyeron esa barrera, verdad? Porque todo el mundo, cualquier
turista que llegaba a Israel y miraba la barrera y miraba a los palestinos del otro lado, así como cuando uno va a la frontera de un país próspero y del otro lado está un país que no es tan próspero, se ve la diferencia completamente, ¿verdad? Y la gente siempre, ay, pobrecitos, ahí los tienen como enjaulados, y si alguien quería salir tiene que pasar por puntos de chequeo militar, ¿verdad? Soldados en las puertas de la barrera, dejando ver quién entra y quién sale, y viendo que no lleven armas, que no lleven explosivos, etcétera. Hermano, pero es que no se podía vivir sin barrera, ¿verdad? Acabo de decirle que solo en el año 21, con barrera, 5,000 ataques en un año. Ahora imagínense sin barrera, vivir diariamente lo que se vivió este año en el 7 de octubre. Eso no era posible. Por eso es que existe esa barrera, ¿verdad? Amén. En el año 2000 al 2005 fue una segunda intifada. En el 2005 es cuando Israel tenía ocupado Gaza, vivían muchos judíos vivían en Gaza y tenían sus casas y tenían sus negocios, etcétera. Y había puestos militares en todo Gaza, pero en el 2005, por la presión internacional y por Israel querer la paz, se sale de Gaza, sacan a los soldados y sacan a todas las personas que vivían ahí. Algunos judíos que no querían aceptar lo que el gobierno les estaba ofreciendo por sus casas o como compensación, ¿verdad? Al final el ejército tuvo que ir a sacarlos de sus casas a la fuerza, y sacarlos de Gaza, y demolieron las casas y entonces Gaza quedó libre, ¿verdad? Ya no tenían nadie ahí que los estuviera molestando. Año 2006, hacen votaciones y jamás queda como gobernando el territorio de Gaza, ¿verdad? Amén. Es la historia, hermanos, pero hay un patrón en esto, y el patrón es que nunca los han dejado acabar con el enemigo, ¿verdad? Un enemigo que nunca va a querer la paz con ellos, un enemigo que lo que desea siempre es la muerte de ellos, la eliminación de ellos, un enemigo con el cual no puede uno hablar de negociaciones, ¿verdad? Hermano, está documentado que en el 48, cuando Israel se hizo nación, él le habló a los que vivían en la región: ahora que somos nación, ustedes son bienvenidos, quédense aquí, trabajen con nosotros para que prosperemos, porque ahí vivían. A los países vecinos árabes les dijeron: ahora nosotros como nación queremos extenderle la mano para decirles que cooperemos juntos, para que juntos prosperemos, pero no se puede, ellos no quieren eso. Amén. Sabemos que todo eso se hubiera evitado, ¿verdad, hermanos? Si Abraham tan solo no hubiera tenido a Ismael, ¿verdad? Amén. Pero ahí empezó la cosa, ¿no? Y luego Moisés les advierte en Números 33, 53: y echaréis a los moradores de la tierra. Mire esto, Números 33: echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Es lo que el Señor le está diciendo a través de Moisés a su pueblo, que iban a sacar a todos los moradores de la tierra en el tiempo ese de la conquista de Josué, porque yo les he dado para que sea vuestra propiedad, dice el Señor. 54: y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Verso 55 de Números 33: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea, el pueblo de Israel estaba advertido desde el mero inicio, ni siquiera habían entrado a la tierra, ya iban advertidos que si dejaban a los moradores, estos moradores iban a ser aguijones en sus ojos y espinas en sus costados, ¿verdad? Y sabemos por la historia
que Israel no los echó a todos, ¿verdad? Al final dejaron muchos viviendo ahí junto con ellos. Y lo peor, que empezaron a adoptar sus dioses y sus costumbres paganas, ¿verdad? Y adoración a otros dioses, es lo que Israel hizo. Ahora miremos lo que hizo Saúl. Primera de Samuel 15. Sabemos esa historia, lo que hizo Saúl en la batalla, cuando se le dijo que debía matar a Amalek, lo debía destruir. Mire, dice Primera de Samuel 15, verso 1. Después Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Es duro, no, hermanos? ¿Se oye duro o no? Claro que sí. Hermanos, pero tenemos que entender que el Señor no hace las cosas a medias. No es como que tú le dices a tu hijo: por favor, límpiame la mesa, y medio le pasa un trapo, ¿verdad? Después llegas a ver y no está totalmente limpia, ¿verdad? O limpia por favor los espejos, y medio le pasa y vas a ver los espejos, están todos no están totalmente limpios, 100% limpios, nítidos. Un trabajo completo. Yo puedo imaginar, podemos tratar de imaginar a Dios y a los ángeles en el cielo después del diluvio, cuando las aguas volvieron a regresar al mar y cuando sale el arco iris, esa tierra está limpia. ¿Puedo imaginar eso o no? Apenas que 120 días antes, un año digamos, pongamos un año atrás, la tierra era un caos. La Biblia dice que la violencia, y cuando aparece esa palabra violencia en Génesis 6, es la palabra jamás. De veras. Jamás en hebreo quiere decir violencia. Aunque ellos no estaban pensando en eso, porque jamás en los árabes, cuando le pusieron jamás a su grupo, es un acrónimo por liberación de Palestina, ¿verdad? No sé exactamente qué es lo que significa, pero no estaban pensando en eso. Ahí donde leímos hoy, donde dice: me has librado, dice David, ¿verdad? De violencia me libraste. 2 Samuel 22:3. Ahí también dice: de jamás me libraste, dice. Y vemos en ese contexto cuando él dice: yo los perseguí y no regresé hasta acabarlos. Amén. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Saúl que destruya a Amalek, y le está diciendo ahí, ¿verdad? No te apiades. ¿Lo vemos? Verso 3. No te apiades. Pero hermanos, es lo que hoy estamos viviendo y lo que ha pasado en toda la historia de Israel, ¿verdad? Sacan un niñito llorando y ya se les derrite el corazón y se olvidan inmediatamente de lo que pasó el 7 de octubre aquí, hablando de eventos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Como leí lo que pasó en Israel, que entraron los terroristas a hacer lo que hicieron, los kibbutz hicieron barbaridades. No voy a decir todo, pero usted sabe, usted ha leído tales noticias. Decía un comentarista: ni siquiera Israel había sacado una lista de reconocer quienes estaban muertos, todavía no tenían ellos, estaban en shock todavía, y ya el Washington Post estaba diciendo que pobres los palestinos estaban sufriendo los ataques israelitas. Israel ni siquiera había tenido tiempo todavía de llorar sus muertos y darles sepultura
y ya los medios estaban hablando de pobrecitos los palestinos, ¿verdad? Es una historia que siempre ha pasado, ¿no? Así que Saúl sí se apiadó, ¿verdad? Y por eso es que estoy hablándole de eso, porque usted y yo estamos peleando una batalla espiritual como la que Pablo dice, que él peleó la buena batalla. Una batalla que no es contra carne ni sangre, dice la Escritura. Pero hermanos, como Israel es nuestra sombra, usted y yo también estamos cometiendo el mismo error de no acabar con nuestros enemigos, como Saúl. Dice que Saúl le dijo a Samuel, es que el pueblo perdonaron a Agag, el rey, ¿verdad? Y perdonaron a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron, ¿verdad? Eso es como cuando te dicen, no, es que tú no tienes que tener redes sociales, están destruyendo la sociedad y están destruyendo tu vida y tu familia. Las redes sociales están haciendo eso. Ya es un hecho. Hasta gente que no es cristiana, que tiene por lo menos 2 dedos de frente, están diciendo, TikTok es una cosa tóxica que destruye la sociedad. Pero aún así los cristianos, bueno, voy a quitar lo vil y lo despreciable. Ay, pero esto no, esto está muy bonito. ¿Cómo voy a votar voy a quedarme solo con este? Pues es lo mismo. No estás yendo y destruir y completamente consumir el enemigo que te está matando y que tiene y no puedes negociar con él, va a matarte. Si tú le das la oportunidad, va a destruirte. Pero ¿qué hizo Samuel? Estamos en 1 Samuel 15. ¿Sí les dije eso? ¿Me citan? No. En 1 Samuel 15. Saúl fue lo que hizo. Ahora 1 Samuel 15. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Verso 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Ahí, ¿recuerdan quién fue Amalek? A que el Señor le está diciendo a Saúl, hay que destruir a Amalek, no tengas piedad de él. Porque Amalek fue el que le hizo la vida difícil al pueblo cuando venía viajando en el desierto, venía en el viaje en el desierto. Y si usted lee en la Biblia, Amalek lo que hacía era, se iba a las partes de atrás de donde iba todo el pueblo de Dios, a los más débiles, a las mujeres, niños con animalitos, ancianos que iban hasta atrás. Ahí era donde atacaban. Ellos no se metían con los soldados, no, eran bien cobardes, ¿verdad? Amalek es lo que hizo en el desierto. A los que iban en la retaguardia del pueblo hasta atrás, atrasados, eran los que llegaban y atacaban, como sucedió el 7 de octubre, ¿verdad? Gente civil, pacíficos, viejitos, niños, mujeres, indefensos, sin armas, y hicieron barbaridades. Pero el Señor dice, destruirlo. Pero dice aquí lo que hizo Samuel, dijo, tráiganme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Verdad? Se oye bien duro, pero es una ilustración para nosotros en que hemos llegado a los fines de los siglos, tiempo final. Tenemos que desmenuzar, descuartizar al enemigo, como dijo David, ¿verdad? Para que no se vuelva a levantar. Amén. Con todo eso en mente, hermanos, una pregunta: ¿cuál es la disposición de tu corazón en cuanto a tus enemigos? ¿Cuál es la disposición tuya en cuanto a tus enemigos? Así en concreto podemos decir que nuestros enemigos son Satanás, el mundo y nuestra carne, el viejo hombre. Son nuestros enemigos, ¿verdad? Amén. Leamos Efesios 6, verso 10. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces nuestros enemigos, necesitamos fortalecernos en el Señor, dice aquí, en el poder de su fuerza, vistiéndonos de la armadura de Dios, ¿verdad? Pero es para pelear, hermanos, esa batalla contra los enemigos. O sea, Satanás conoce lo que es nuestra carne y nos provoca, nos tienta para hacernos caer, para que le demos lugar a la carne. Exactamente como hizo con Eva, ¿verdad? Llegó Satanás y la empezó a tentar, provocando en ella que surgiera ambición, ¿verdad? Es que si tú comes, tú vas a saber lo que es el bien y lo que es la calamidad, le dice. Entonces Eva dice, ay, eso no lo conozco yo, ¿verdad? Sería bueno conocerlo. Ella empezó a ser tentada y desobedecer al Señor. La carne en nosotros, hermanos, es contraria a Dios, es enemiga de Dios. La carne en nosotros nunca va a poder conciliarse, ¿verdad?, con Dios. Siempre va a haber enemistad. Por eso siempre que Dios habla al hombre, va a ser una palabra que va dirigida a matar la carne, porque no hay ahí conciliación. No se puede negociar con ella. Eso es cuestión de vida o muerte. Como dice Romanos 8, leamos Romanos 8, verso 11 al 13. Es de vida o muerte, hermanos. Romanos 8, verso 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Notemos eso que acabo de leer. No dice, si vivís conforme a la carne, moriréis, y si vivís conforme al Espíritu, viviréis. No, agrega algo muy importante, y es, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea, no podemos quedarnos con ellas, no podemos solo decirle, bueno, yo voy a servir al Señor y tú, carne, puedes quedarte ahí tranquilita, ¿verdad? Como tal vez hay iglesias, ¿verdad?, donde predican un montón de cosas y gloria a Dios, aleluya, pero nunca, como dice el hermano Tozer, ¿verdad?, nunca ponen a la persona entre la espada y la pared con una palabra que los haga decidir. O sirves al Señor y matas la carne, o no puedes agradar a Dios. Es imposible. Con la carne viva no se puede, hermanos. Gálatas 5, verso 16 dice, Gálatas 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagáis. Tenemos que matarlos, acabamos de leer, tenemos que hacer morir las obras de la carne, en lugar de satisfacerlos. Si tú estás satisfaciéndolos, no estás peleando la buena batalla. Pero si tú estás luchando por hacer morir las obras de la carne, estás peleando la buena batalla. Verso 17, ahí de Gálatas 5, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y ahí mismo, verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, una vez más les pregunto, hermanos, en realidad, ¿cuál es la disposición de tu corazón contra esas cosas? ¿Cuál es la disposición de tu corazón contra la inmundicia, contra las enemistades, contra los celos? ¿Cuál es tu disposición? ¿Estás peleando la buena batalla para que se acabe? El Señor no está pidiendo aquí gente perfecta. Él dice: yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, los que están luchando esa batalla. Pero no basta solo con decir: ay, sí, Señor, tú sabes que a mí los celos toda la vida me han afectado, Señor, es que no aguanto, no sé qué hacer. No puedes estar diciendo eso. No, tú tienes que decirle: Señor, mira, yo reconozco que tengo este problema, pero con tu gracia, como dijo David, ¿verdad? Tú eres mi escudo, mi fortaleza, y en tu nombre, Señor, yo voy a destruir este enemigo y no voy a regresar hasta que esos celos se acaben, hasta que esos pleitos, esas iras, esas contiendas, esas disensiones, esas envidias ya no estén en mí, estén muertas. Hermanos, es lo que necesitamos aprender hoy. Porque si tú solo medio lo haces, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplos hemos oído de alguien que tal vez el Señor lo disciplina? Y en medio de la disciplina, tal vez un accidente y está grave en el hospital. En medio de esa disciplina, el Señor dice: sí, Señor, hoy sí ya voy a hacer esto, voy a pelear contra esto otro, ya no voy a mentir, ¿verdad? Tal vez por haber dicho una mentirota, te pasó lo que te pasó y ahora está: hoy, Señor, sí, hoy sí, de veras, ya no voy a mentir. Pero cuando ya pasa la tormenta, no tiene la disposición de acabar con ese enemigo que se llama mentira en tu corazón, ¿verdad? Sino que ya lo dejas así, y la próxima vez otra vez mientes, la próxima vez otra vez te enojas, la próxima vez otra vez te explotas, la próxima vez otra vez, o sea que dejamos medio vivo al enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que no debemos hacer, hermanos. Así que entonces, de acuerdo a todos esos pasajes que leí hoy, hermanos, ¿cómo vamos a tratar a nuestros enemigos que quieren destruirnos? Ojalá nuestros ojos sean abiertos, que las armas que Satanás está utilizando para destruir a los hijos de Dios en este tiempo final, hermano. Pero lo triste es que los hijos de Dios han abrazado esas cosas que Satanás les ha dado, ahí las tienen. Y cuando el Señor le dice: no, es que eso le hace ver, eso está mal, entonces empiezan por poquitos. Bueno, voy a deshacer de esto y de esto, pero de esto no puedo. El Señor le dé la gracia para destruirlo. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿La de David? ¿O la de Samuel? ¿O vamos a estar en la actitud de Saúl o del rey Joás? ¿Verdad? Aguado, golpea las saetas, así. Era cuestión de darle, vamos a destruir a ese enemigo, ¿verdad? Era lo que Eliseo quería ver. Por eso se molestó Eliseo, se enojó contra ese rey aguado. Hermanos, no seamos aguados contra nuestros enemigos que quieren destruirnos, matarnos. Principalmente, mira adentro de ti ahorita ese enemigo que está destruyéndote. Llámese rencor, llámese envidia, llámese contienda, llámese orgullo. Usted diga nombres, porque hay un montón, ¿verdad? Amor al dinero, etcétera. Hermanos, tenga misericordia el Señor, ¿verdad? Mira lo que dice Lucas 10, verso 17. Volvieron los 60 con gozo y diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En Lucas 10, verso 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos,
el Señor nos está dando todo lo que se necesita, porque en Cristo, dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pongámonos de pie entonces, hermanos, por favor, en esta tarde. Y que no cometamos los errores como ha estado cometiendo Israel, por paz cediendo territorios, por compasión no eliminar al enemigo. Pero sabemos que cuando Cristo venga, la Biblia lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Él va a limpiar la tierra y de su boca sale una espada, dice, de 2 filos, y Él regirá la tierra con vara de hierro y la va a limpiar. Amén. Esta tierra va a ser limpia. Y otra vez yo puedo imaginarlo, como le hablé de cuando el arco iris salió después del diluvio, ¿verdad? La tierra estaba en paz, hermanos. Había paz, se respiraba un aire limpio, ¿no? De paz, de gozo. Así será, pero que nosotros seamos hallados justos, humildes. Pero eso no quiere decir que no seamos hallados soldados que están peleando la buena batalla.